Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Dominical, la palabra del Señor. Ya estamos en este primer domingo del mes de febrero, el año 2022. El ciclo C que la Iglesia nos presenta pedagógicamente. Seguiremos reflexionando la palabra de Dios que nos tiene que ayudar sobre todo a vivir auténticamente nuestra vida cristiana. Y hoy la Iglesia nos propone desde el profeta Isaías, este hermoso libro. Encontramos el capítulo 6 del versículo 1, 2a y luego del 3 al 8. El año de la muerte del rey Osías vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. La orla de su manto llenaba el templo y vi serafines en pie junto a él. Y le gritaban uno a otro diciendo: Santo, Santo, el Señor de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria. Y temblaban las jambas de las puertas con el clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije: ay de mí, estoy perdido, yo hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros. He visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, con una ascua en la mano que había cogido del altar con unas tenazas. La aplicó a mi boca y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién mandaré? ¿Quién irá por mí? Contesté: aquí estoy, mándame. Qué linda es la lectura del día de hoy y la propuesta, queridos hermanos. Recordemos que pedagógicamente la Iglesia nos está enseñando y nos está ayudando también a tomar siempre el compromiso en la vida cristiana. Nosotros estamos en el 5º domingo del tiempo ordinario. El primer domingo, que fue el día del bautismo del Señor, bautizo que quería decir sumergirse, lleva. Y por eso luego utilizamos para el bautismo este lindo ejemplo, o mejor dicho, este símbolo, este signo que es el agua. Porque el sumergirse en el agua, de la ella puede llevar y entonces el bautizo, es decir, el sumergirse en la gracia de Dios, se dice upeare coña de la yaye bautiza. Es decir, nos sumergimos en la gracia de Dios. Halandelandere pepano veñan de yarawi capto estego anga de regeshakata haremombe utaha ereta ba epa pendere kobe veñan de yara lao yapo. Y esto es lo lindo, queridos hermanos, si nosotros llegamos a entender. Ojalá lleguemos a entender este significado tan profundo. Sumergirse en la gracia del Señor. Haupea koanga abeije iñandejina el profeta Isaías, ¿verdad? Isaías nos está hablando y nos está diciendo
que en la medida en que nosotros nos dejamos sensibilizar por la gracia de Dios, porque con ñandere no hina a la sensibilización, porque ñande con ñande pinimbana, peñande yarañe eña genduno ayema, ñande pinimbana, pero no solamente en el sentimiento o externamente, porque te viene todo piel de gallina ya ñande ayema, da ego upearente, sino que sobre todo porque nosotros entendemos, estamos sensibles. Entonces va epa peñan de yara yirureña de hamba epa peñan de yara he iñan de hina haupe chamante haupe ave iñan de ikatuta yeya po peyei kwa ha peña ñandu añan de coepe haupe añan de haupe yagüero guata yara añan de pisa cuera benguana. Eso es lo que hay que llevar en la familia. Eso es lo que hay que llevar en la sociedad, queridos hermanos. Y eso es lo que el Señor hoy nos está pidiendo y eso es lo que el Señor hoy nos está diciendo con esta primera lectura, el profeta Isaías, que justamente su nombre quiere decir salvación. Y por eso contempla, mira, dice, he visto ahí en el trono sentado. Y estos querubines que decían, santo, 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 es el Señor Dios del universo. Ya ella lleva a Yagüero Zapucay y peñan de Yara porque ñañandú ya esa a peñan de coepe o uñan de Yara haya ya pobe y por a mí ñay cuave ejanguá ñame ejanguá entero etea benguara. Principalmente recordemos que estamos apuntando hacia la comunidad. La comunidad es principalmente hacia quien nosotros nos dirigimos. Y aquí está la gracia y la fuerza de un Dios que nos quiere y que nos ama. Pero por otra parte, también nosotros, peñan de pinimbao y nada, peñan de yara, la santidad de Dios que nos envía hacia los demás, también reconocemos y miramos qué cosa, nuestras limitaciones, nuestros errores. Y por eso es que el profeta enseguida dice, yo dije, ay de mí, estoy perdido. Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Ñandé la yayejeshacuano. Enseguida ya estaba ahí, ya veí Isaías. Baila ya se añadiendo y ñande ya ande donde se pico más, se jaguar aire y la nene donde venían de yar. Ayejeshacua. Pero hoy ya veí hablando yejeshacua. Añande a que te estaba. Oye, vos Superman, allá. Aguante móvil y cual. A shake papoy, shake papoy. Haendo hoy mis aves, haendo hoy tu pobre, haendo hoy move, vale, porque se hay cuapa hoy. Hashe, allá potala, allá, pues, porque se hay cuapa hoy, no hay cote, ven, ya va a ver. Y esa es una actitud nuestra, queridos hermanos. Entonces, mía la ñandé, ya ella mía viene con asobe. Quiere decir que estamos duros, quiere decir que nos falta sensibilidad. Voy a decir que se a visitar, pesa, mi hogar mío, mía lleva humilde, pesa, voy a ver mi abuelita de la ceja y se con la semen, voy a ir no pena, ve y más seré. No se la tu pobre, no ñembo ese veima. A siempre la misma palabra. Se hay papa hoy, se hay papa hoy. Se ya ñembo el pama, se ya hay papa más. Y eso, queridos hermanos, significa justamente la dureza del corazón, la dureza de ese pensamiento nuestro. Solamente en los momentos de dolor, en los momentos difíciles, upé veñan de yara y catú, es como esa costra, ¿verdad?, que tenemos, como ese callo. Ahora acá es así de algo y solamente cuando alguien te corta ese callo. Y que tiene, o pa vende callo, veas, oye, bueno, mañana sensibiliza, vende pire. O pepereña duma. Pero el asunto es que mientras nosotros estamos con ese callo duro del corazón, de la mente, indica tu movilidad, ya es, a veces Isaías. Ay de mí, me encuentro, ¿verdad?, ante el Señor. ¿Quién soy yo? Pero lo importante, y aquí viene la esperanza, queridos hermanos. El Señor dice, en ese momento envió a su ángel, voló hacia mí uno de los serafines con un ascua en la mano. Pete y tata, lleva un carbón o verú, lleva. ¿Y qué hizo? Que trajo del altar, la aplicó en mi boca y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, ha desaparecido tu culpa. Esta es la esperanza, queridos hermanos, que hoy en este domingo pedimos. Que el Señor purifique, queme nuestras heridas. Que el Señor entonces nos vuelva a ser sensibles a su palabra y sobre todo nos vuelva a ser sensibles al camino de la salvación. Volvemos enseguida con Ñande Yarañe Dominical. Queridos hermanos y hermanas, hoy en la catequesis reflexionamos sobre la comunión de los santos.
Esto nos evoca las veces en que les pedimos ayuda en nuestras necesidades. Pero incluso cuando nos encomendamos a su intercesión, nuestra oración y nuestras devociones solo encuentran valor si están unidas a Jesús. San Pablo nos ayuda a entender qué significa estar unidos los unos a los otros, unidos en comunión con la imagen del cuerpo. Cristo es la cabeza, nosotros los miembros. La comunión de los santos es precisamente la Iglesia, que no es una comunidad de perfectos, sino de pecadores salvados. Esta es nuestra definición. Nuestra alegría y dolor tocan también la vida de los demás. Y esto pasa no solo con quienes coincidan con nosotros en este momento histórico, sino también con la comunidad de creyentes que ya está en el cielo, con quienes entablamos una amistad que nos une a ellos a través de la devoción. Ellos nos acompañan, sobre todo en los momentos de dificultad y de sufrimiento. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos la intercesión de San José, Patriarca glorioso, para que venga en nuestro auxilio y tome bajo su protección las situaciones dolorosas de nuestra vida. Que Dios los bendiga. Dominus vobiscum. Et cum spiritus tuo. Sin nomen Domini benedictum. Et cum nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. En nombre del Padre, del Figlio y del El micrófono del Papa apenas lo hacía perceptible, pero al terminar su catequesis semanal, una persona comenzó a gritar. Glorioso Patriarca San Giuseppe, il cui mio apato padre. El detalle no pasó desapercibido ni al Papa ni a los presentes. Francisco, de hecho, habló de lo ocurrido. Abbiamo sentito alcuni minuti fa una persona che gridava, sgridava, che aveva qualche problema, non so se fisico, psichico, spirituale, ma un fratello nostro in problema. Io vorrei finire pregando per lui, il nostro fratello che soffre, poveretto, se sgridava è perché soffre, ha qualche bisogno, non essere sordi al bisogno di questo fratello. Preghiamo insieme la Madonna per lui. No es la primera vez que al Papa lo interrumpen durante la catequesis pública. En el pasado octubre este niño fue el protagonista de esta tierna escena. Interrumpió a un Papa y el pontífice se dejó querer. Le dejó moverse con libertad por el estrado y hasta le regalaron un solideo. El Papa comenzó la audiencia general bromeando sobre el tema de la catequesis, la comunión de los santos. Tante volte noi diciamo nel credo nella comunione dei santi, ma se si domanda cosa è la comunione dei santi, io ricordo che da bambino rispondevo subito, i santi fanno la comunione. Explicó que la comunión de los santos significa pedir a los santos que están en el cielo que intercedan a Dios para resolver necesidades. Dijo que es importante entender que el que hace el milagro es Dios, no el santo, que es un intermediario. Non è una cosa magica, non è una superstizione la devozione ai santi, è semplicemente parlare con un fratello, una sorella che è davanti a Dio, che ha percorso una vita giusta, una vita santa, una vita di modello e adesso è davanti a Dio. E io parlo con questo fratello, con questa sorella e gli chiedo la sua intercessione per i bisogni che io ho. Al terminar su catequesis semanal, una persona comenzó a gritar, aunque el micrófono del Papa apenas lo hacía perceptible. Glorioso Patriarca San Giuseppe, il cui mio apato padre. Sin embargo, Francisco no dejó pasar lo sucedido e interrumpió su discurso. Io vorrei finire pregando per lui, il nostro fratello che soffre, poveretto, se sgridava è perché soffre,
a qualche bisogno, non essere sordi al bisogno di questo fratello. Preghiamo insieme la Madonna per lui. El hombre habría gritado contra el uso de mascarillas y algunas ofensas al Papa y a la Iglesia. Durante este ciclo de catequesis, el Papa termina rezando una oración a San José y Francisco reveló algo personal. Dijo que esta es una oración que reza todos los días desde hace más de 40 años. Glorioso Patriarca San Giuseppe, il cui potere sa rendere possibili le cose impossibili. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañe e Dominical. En este primer domingo ya del mes de febrero, ya es Guatájina, y aquí nosotros celebramos el quinto domingo del tiempo ordinario. Programa, ya que el tiempo ordinario significa el tiempo cotidiano, el tiempo de todos los días, donde vamos hablando y donde vamos diciendo lo que el Señor nos regala en el día a día. Lo que nosotros tenemos que poner en práctica es lo que hemos aprendido de ese gran misterio de la encarnación. Porque encarnación quiere decir incarnis, Yagüeru, Ayeva, Peñan de Yara, Recobe, Peñan de Yara, Peñan de Yara. En el término, ¿verdad?, teológico decimos la voluntad de Dios. Eso es lo que forma, lo que crea, lo que trae y hace que exista el reino de Dios. El reino de Dios es la presencia de un Dios en medio de nosotros y nosotros comenzamos a vivir con los principios y valores de un Dios que quiere nuestra dignidad, nuestra felicidad. Salvación significa ser feliz. Da el anderoa pupúa, anderoa cochó, anderoa argel, anderoa amargado. No, vean, el cristiano. El cristiano es que ante las dificultades, los problemas que existen, sin embargo, es capaz de sonreír a la vida porque reconoce sus limitaciones, reconoce también los errores de los hermanos, de los demás, porque todos fallamos, todos tenemos pecado. El que no tenga pecado, que tire la primera piedra.
O vea cómo me unte ñandea y ñandea lleva que nosotros estamos en esta situación y por lo tanto tenemos que ser sensibles a esta realidad. Hoy escuchamos esta segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el evangelio que les proclamé y que ustedes aceptaron, en el que están fundados y que les ha salvado. Si es que conservan el evangelio que les proclamé, de lo contrario, se ha malogrado nuestra adhesión a la fe. Porque lo primero que yo les transmití, tal como lo había recibido, fue esto: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se le apareció a Cefas y más tarde a los 12, después se apareció a más de 500 de sus hermanos juntos, la gran mayoría de los cuales viven todavía. Otros han muerto, después se le apareció a Santiago, después a todos los apóstoles y por último, como a un aborto, se me apareció también a mí. Porque yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de llamarme apóstol porque he perseguido a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no se ha frustrado en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, tanto ellos como yo, esto es lo que predicamos, esto es lo que ustedes han creído, queridos hermanos. Qué maravilla esta teología de Pablo. Pablo ciertamente aquí nos está queriendo recordar y nos está diciendo directamente, lleva, va la peyapo, va ella peyapojina, aupea la me pewero guatana, apeara pupueri la pe pejoana, anique pepitarite, anique peyabite. Es decir, que principalmente dice, esto es lo que yo les he transmitido, porque dice, si ustedes no viven esto que yo les he transmitido, dice, se ha malogrado nuestra adhesión a la fe. Se ha malogrado nuestra adhesión a la fe. Si nosotros cambiamos, ¿verdad? Si cambiamos lo que verdaderamente el Señor, lo que Dios nos ha ofrecido. Entonces, cambiar significa que yo adecuo a mi situación y adecuo a Dios o los principios de Dios. Quiero adecuar a lo que yo vivo o lo que a mí me canta. Haupeágolo y a la protestante cuérame. Hañande conda ya yejesha cuay, vaisha, haekoshe, de cuay. Pero entonces lo que queremos es adecuar. Fíjense, casi todas las sectas, etcétera, etcétera. Sí, venga aquí, porque aquí te vamos a arreglar todo. Diga tu eco, me ayandi, ya ne mi eco, ya ne me pera, ya entero vete a pecha, perico. Rico se jaisa, rico se jaisa. No, venga aquí todo se soluciona, sí. Podemos vivir porque Dios nos ama, Dios nos quiere. A pecha ya. Eso es querer adecuar y por eso dice entonces se ha malogrado nuestra adhesión a la fe. No quiere decir que el Señor no sea misericordioso y que no nos está diciendo que no podemos equivocarnos. Ciertamente que hay muchas equivocaciones, muchos errores en todos los caminos y en todas las ocasiones, ¿verdad? Justamente por nuestras limitaciones, y las limitaciones no quedan simplemente de los principios que se presentan, ¿verdad? Que es la ética. Porque nosotros tenemos el otro aspecto, ¿verdad? Del sentimiento, de la vida, de la decisión. Y ahí entra el aspecto de la moral. Pero para la formación de la moral nosotros sabemos que tenemos, miles de influencias externas. Una formación que recibimos en nuestro hogar, una formación que recibimos de los educadores, una formación que recibimos de un ambiente que nos rodea, una formación que recibimos de los medios de comunicación, de las redes sociales. Por muchas partes se reciben. Algunas veces nosotros podemos decir, pero seco pesero gapupe ambos exponar me pese me embuja exponar va cuy chupen va ella voy cobaina amba eboya pues algo anga mamoreyeteo va ereyeteo hoy coya pues no ve. Pero entonces no es porque nosotros no le transmitimos los valores, los principios, ¿verdad? Sino que recordemos que existen también otros elementos que marcan influencia dentro de nuestro caminar y de nuestra vida. Y entonces por eso Pablo está exigiendo y le dice a la comunidad, si es que ustedes verdaderamente no conservan el evangelio que les proclamé, se ha malogrado nuestra adhesión a la fe. Queridos hermanos,
Vamos a pedir al Señor, ¿verdad? Y después Él desarrolla y dice en qué consiste verdaderamente, que el Señor padeció, sufrió, tomó su cruz, luchó contra el mal. Entonces, esto es lo que nosotros decimos el Jueves Santo, Viernes Santo y el Sábado de la Gloria, que resucita, ¿verdad? Con el Domingo de la Pascua. Es decir, hay un camino y hay un proceso que nosotros tenemos que asumir para poder vivir auténticamente como cristianos y sobre todo para realizarnos como cristianos auténticos. Y ahora, queridos hermanos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé Dominical en este primer domingo del mes de febrero. Estamos ya en el quinto domingo del tiempo ordinario. La palabra del Señor hoy viene a nuestro encuentro a través del Evangelio de San Lucas. En este ciclo C estamos leyendo al evangelista Lucas. Estamos en el capítulo 5 del 1 al 11. En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a orillas del lago de Genesaret, y vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca sentado enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echen las redes para pescar. Simón contestó: Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón.
Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron. Palabra del Señor. Bueno, queridos amigos, qué hermosa lectura. Hoy entonces cada vez más estamos entrando, ¿verdad?, con esa fuerza del torniquete que nos aprieta, de prupa y teina. Porque a veces gente llega a llevar esa papeña de yara, esto es lo que nos está diciendo la gente que se agolpaba. O en se veñan de yara. Kaure iragüey se lleva el Señor que atrae. Y gustó y la gente veñan de yara, es la buena noticia, queridos hermanos. Realmente cuando vivimos y pensamos y buscamos vivir de acuerdo a la voluntad y al querer de Dios, ciertamente que después vamos detrás, ¿verdad? Y aquí entonces el Señor se da cuenta de esa multitud que se aglomera y entonces le dice aquí a estos que están con Él. Entonces les dice que le preparen una barca, en la barca de Simón. Todo esto también significa, queridos hermanos, desde una teología, que estamos ya en el año 80, 85, ¿verdad? Y entonces Lucas, cuando escribe esto, conoce ya lo que significa la pelea o los problemas dentro de la comunidad y por eso nos habla de la barca de Simón. Es decir, ya estaban algunos cristianos que estaban saliendo de esa comunidad, que dentro de la comunidad cristiana comenzaban a disgregarse, estilo protestante. Y como escuchamos también en la primera lectura, también en la segunda lectura del día de hoy, cuando no escuchamos y no vivimos la propuesta del Señor que nos llama a la unidad. Por eso dice, subieron a la barca de Simón Pedro. ¿Y de qué lugar veo? ¿Qué templo y veo? No, aquí entonces te está diciendo, ¿verdad? Un Jesús que con esta manera está confirmando y le está diciendo a Pedro, me subo a tu barca, yo estoy aquí. Esta es la iglesia fundada verdaderamente. No pensemos que estas palabritas son palabras indefensas aquí, ¿verdad? O unas palabritas que simplemente se pusieron por completar ahí un vocabulario, ¿verdad?, en la narración. No, tienen un sentido teológico profundo y por eso te está diciendo directamente que subió, ¿verdad?, a la barca, la de Simón. Subió a la barca, la de Simón. Y le pidió a Simón que la apartara un poco de tierra, es decir, el que maneja la barca, así como nosotros le decimos el Papa, así como nosotros entonces estamos diciendo, es esa iglesia fundada en Jesucristo y que le pide, que le mueve y que le dice, bueno, de Pedro, estamos en tu barca, tú tienes que llevar adelante esta barca. Y desde la barca, Jesús sentado entonces, el sentarse, ese significa un Jesús que enseña, es la actitud del maestro, el que se sienta, el catedrático, la cátedra donde uno se sienta. Y entonces Jesús enseña. Y aquí viene algo importantísimo que le dice, ahora rema mar adentro y echen las redes para pescar. Como iglesia, como comunidad, tenemos que ser apóstoles. Somos enviados por el Señor. Tenemos que predicar, anunciar la buena noticia. Eso quiere decir remar, dale, fuerza. Vamos, porque aquí hay mucho por hacer. El remar pues significa el esfuerzo, la lucha, el empeño. Pero miren, algunas veces nos pueden pasar. Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos recogido nada. Tengo de yara, orengo profesional. Y cierto, estos eran pescadores. Pero aquí nos estamos refiriendo entonces a otra actitud de Jesús y otro deseo que tiene el maestro. Pero Yerureñandé porque Jesús está pensando de otra manera. Ustedes sin mi presencia, pero miren lo que dice justamente por eso Pedro. Pero por tu palabra echaré las redes. Queridos hermanos, esto nos hace entender que somos discípulos del Señor, seguidores, nos formamos con el Señor. Ahora nos volvemos apóstoles, enviados por el Señor. Pero cuando nos está enviando el Señor a bregar, cuando nos está enviando el Señor a pescar, ciertamente
que la frase de Pedro es muy interesante. Señor, nosotros que somos profesionales en esto, no hemos recogido nada. Pero ahora entiendo, solamente porque tú me pides, Señor, upeare sea yapota, y sé ciertamente cuál es el resultado. Hemos escuchado cuál es el resultado, ¿verdad? Entonces, que sacaron tantos peces. Otro detalle importante, que tuvieron que llamar a los otros compañeros de las otras barcas. Esto significa que la iglesia, que la comunidad no es un cuatijaño. She, añandellana, she, no. Aquí es la comunidad, es el entorno de la iglesia verdaderamente, porque iglesia quiere decir atiguazú, donde todos somos responsables. Upesheamo ñepunua entero beteañamon baapoana, yepa entero beteaña ñemoivaena, yaya pojanua yepa, peya ejahueisha. Esto es lo que verdaderamente el Señor nos está pidiendo. Y bueno, queridos hermanos, sigue más, porque después al final el Señor nos da una misión muy importante. ¿Saben qué? Nos dice, desde ahora yo les haré pescadores de hombres. No simplemente cualquier pescador, ¿verdad? En un sentido de las fuerzas humanas, confiar en ustedes mismos, sino que tienen que confiar en sus fuerzas y en las gracias del Señor, pero porque she ay me vende a peteme. Hashe ayirure pm va a bella povana. Haupeana la she ayirure pm va a la bella povana. Pe pecuapona ma bashe hamba ella papico buena hamba ella bella povana. Sheha es agüella pm. Qué lindo que es esto. Entonces, por eso podemos entender, ¿verdad?, la propuesta que el evangelista Lucas hoy nos dice. Desde ahora ustedes ya no serán simplemente pescadores, sino que ustedes vengan detrás de mí y desde ahora serán pescadores de hombres, de la humanidad, de anunciar y traer la buena noticia de Jesucristo a todos los hombres. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.
Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y como siempre, el Señor que viene a nuestro encuentro nos regala lo mejor de su palabra, nos invita a hacer este camino siempre de salvación. Y hoy nosotros estamos leyendo en este quinto domingo del tiempo ordinario del libro de Isaías, capítulo 6, 1 al 2 y luego del 3 al 8. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. La orla de su manto llenaba el templo. Y vi serafines en pie junto a él, y se gritaban uno al otro diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. Y temblaban las jambas de las puertas al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije: ay de mí, estoy perdido, yo hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros. He visto con mis ojos al Rey, Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines con un ascua en la mano que había tomado del altar con unas tenazas. La aplicó a mi boca y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, ha desaparecido tu culpa, estás perdonado. Entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿quién mandaré? ¿Quién irá por mí? Contesté: aquí estoy, mándame. Queridos hermanos, esta es la vocación que nos está presentando el profeta Isaías. Yahvé que salva. Ñande Yara Ñanerenoi. Primero nos presenta quién es el que nos envía. Y nos va describiendo el trono del Señor, es decir, el Santo, 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 que es el Dios del universo, quien nos llama. Y ahí viene la voz, queridos hermanos, que tenemos que encontrar en nuestra conciencia. Este año que le estamos dedicando a la vida del laico, es decir, a todo cristiano bautizado que vive como laico comprometido. ¿A quién mandaré? Se hace una pregunta retórica al Señor. O por andúa lleva, maico la jota, ma jotomo beu, ma la jota y ma jotomo sarambi, she aipotá vagina enteroetea penguanao maje, peñe eponame seba y chupecuera, ¿verdad? Es decir, el evangelio. Opea la ñadeñamos sarambi, ¿verdad? Y ese es el llamado que hoy estamos recibiendo de parte de Dios. Queridos hermanos, respondamos como Isaías: aquí estoy, mándame, Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931
fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la iglesia metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano, Dr. Agustín Rodríguez. Por último, recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí en 1936. Resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubecuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubecuí y la reparación del camino de Quindú a Ubecuí. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubecuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical y ahora hacemos este segmento que se refiere a Ñande Yarañe Responde. Es muy importante porque con las varias preguntas que vamos recibiendo a través de los mensajes de ustedes, lastimosamente solamente una vez cada domingo tenemos, ¿verdad?, para responder tantas inquietudes, preguntas, pero nosotros vamos seleccionando de acuerdo también a los domingos, como la palabra de Dios nos ayuda a reflexionar. Entonces, si este domingo tendríamos que poner con una palabra o sintetizar justamente el tema, sería sobre la vocación. La vocación, el llamado. Apeñan de Yarara Pecueri Ñande Yajaro y por Intreila Yeikua. Más apeñan de Yara Upeana de Teoy. Peñas en Dúculo, hoy justamente en el Evangelio. Y en toda esa primera lectura y segunda lectura, hacia dónde y qué tenemos que decir, se dan cuenta. Esa segunda lectura, por ejemplo, fue espectacular, ¿verdad? De la primera carta de San Pablo a los Corintios, en ese capítulo 15. Porque justamente está diciendo, si ustedes predican cualquier cosa, la uva pende a came, ¿verdad? Estilo protestante, de interpreta, la uva a came, ¿verdad? Literalmente, ni de entender, pero ere. Entonces, justamente el Señor nos está diciendo, no, atención. La vocación implica primero el discipulado. El discipulado justamente implica saber, conocer, sumergirse. Tenemos que estar inmersos, ¿verdad?, en esa propuesta y en ese evangelio del Señor. Entonces ya es a mí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la vocación? Esa vocación a la que estamos siendo llamados por Dios. Y después en el evangelio del día de hoy, ¿verdad?, ya sabemos. Habíamos dicho incluso que es tan importante para la unidad reconocer, saber, como el Señor dice, entonces, para entrar mar adentro, pero antes de eso, lo que hace el Señor es subirse a una barca. Y aquí el autor sagrado, porque en ese momento el contexto histórico en que estaban viviendo también era un poco de mucha tensión, ¿eh? Recordemos que está el judeo-cristianismo. ¿Qué más va a llevar cristiano más va a pero oye pues no va a protestar?
Es decir, comienza con sus ideas raras. Comienza entonces a querer acomodar el evangelio, la propuesta del Señor a lo que le viene en la cabecita. Lleva. Entonces, upearela San Lucas y ponaguiñan de Goave. Subió, dice, a la barca, a la de Pedro, a la de Simón. Entonces, no estamos hablando o no estamos diciendo cualquier cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente lo que el autor sagrado, San Lucas, en esta reflexión está mirando y está viendo en la comunidad son los problemas de las escisiones o de la desintegración de una comunidad. Cuando comenzamos a desintegrarnos, cuando comenzamos entonces a caminar solamente por nuestra cuenta y queremos hacer lo nuestro, evidentemente que vamos a hacer un mal camino, ¿verdad? Y entonces ante esa situación dice, aquí necesitamos un tendotá, lleva. Aquí necesitamos una institución. Tengo la institución yandella ea, yambojera, ¿verdad? La iglesia como tal. Pero la iglesia de por sí, la misma palabra griega, eclesia, significa peateuasú, significa la comunidad. Pero nosotros con ese nombre estamos institucionalizando también, ¿verdad? Y sabemos que toda institución, ya por definición, lo que significa una institución, necesita siempre una estructura, una organización. Entonces, digatuña de ella es la institución, pero tiene que ser una institución que cada uno hace lo que quiere. Entonces, peanda es institución, peanda es institución. La institucionalidad, la institución ya de por sí, por antonomasia, o dice por esencia, por definición, entonces tiene que sí o sí organizarse, tener un organigrama. Vean ahí entonces un organigrama estilo tendotá de un dictador. A pesar de que eso también, ¿verdad? Existen así en organizaciones. Pero vean ahí entonces la verdadera organización de lo que es una eclesia, porque aquí te está hablando de comunidad. Porque UPB, de por ahí la comunidad, ya va directamente en contradicción, ¿verdad? Y una vez con la gente piensa así, no, ya hay votar, hay un mandato, ya hay votar, ya para paisa, ya hay votar, ya hay votar, de la imponencia. Entonces se dan cuenta que la comunidad tiene un camino muy difícil, ¿verdad? Donde todos tenemos que apoyarnos. Pero por eso es que el Señor llama siempre a una responsabilidad. Porque si no, nosotros tomamos decisiones de acuerdo a lo que nosotros queremos y como nosotros queremos. ¿Cuántas veces cuando uno está en un puestito, en un cargo, porque tiene un cierto poder, hace cada cosa, ¿verdad? Pero siempre a su favor o a favor de los amigos. Ahora es tu tiempo. Con de aprovechar, llego a la coordinador, llego a la presidente, llego a pea apagatan de la entre comillas los favores. Vean la famosa los favores. Me hizo mucho favor. Y entonces pensamos, este es mi gran amigo, y sin embargo es un gran enemigo. Estos son los grandes enemigos. ¿Saben por qué? Porque después nos están llevando a un camino totalmente de corrupción y a un camino totalmente donde en esta vocación de un llamado al servicio estamos destruyendo, totalmente estamos destruyendo y corrompiendo no solamente un aspecto así visible, ¿verdad?, de una institución, sino que ¿saben qué? No es solamente la institución la que corrompemos, sino que corrompemos la conciencia y corrompemos la forma de actuar del hombre. Apea la idea. A pepe ñenguaje, la andaña enduro, andaña hisaino, va a peñan de yaro ñende. Y muchas veces igual después nos seguimos diciendo y nos llamamos cristianos, ¿verdad?, seguidores de Jesucristo ya de hoy ñende. Apea tu ñende apóstol sema hoy, o sea, enviado por Jesús. Pero va y chagua apóstol vigo pea. Va y chagua, va y pico la rejota de Monbe. Va la rejota ere a llevar. Que hay que robar, que hay que estar desinteresándose de las cosas de la comunidad y procurar siempre lo suyo, o procurar el amiguismo, en fin, hey, tama, siendo de vamos a ver porque Pepe igual a veces lleva, tama de bebé igual, aupea la bebé, calculas miana, llevas a ese punto mía, para que podamos hacer más bien una reflexión, ¿verdad? Porque la reflexión es la que nos tiene que ayudar al verdadero cambio, porque el cambio
tiene que salir de la conciencia, de tu conciencia, de mi conciencia, de la conciencia de cada uno de nosotros que se da cuenta, ya yeheshakwa. Pero ya yeheshakwa nani. La da ya yeheshakwa, sí, no saben qué, seguiremos lo mismo. Depende mando ayer. Dai pori, va eveña cambiar. Ni güey belle de donde cambiamos ahí, oye, humala cheru. Ni güey belle de donde cambiamos Israel. Lande de hipotaino. Jalande de guapino es calcular yeheshakwa lleva. Reya poponaba, tapareya po ahí Israel. Entonces, queridos hermanos, me parece que esto es esencial y fundamental. Y por eso hablamos de la vocación. La vocación es el llamado que Dios hace oír al hombre que ha elegido y al que destina, ¿se dan cuenta? Al que destina a una obra particular en su designio de salvación y en el destino de su pueblo. Y en el destino de su pueblo, Pejenduque. Entonces, la vocación, no sé, vocación, ¿qué es lo que entendemos nosotros por vocación? Esta es mi vocación, como si fuese, esto es lo que yo tengo que realizar, pero como esto es lo que yo tengo que realizar para mi shawango y no. Esta es mi vocación para que yo me realice, ciertamente, que tiene que ser una realización y planificación personal. Pero aquí te está diciendo muy bien cuál es el objetivo y hacia quién se dirige esa vocación. Y justamente te está diciendo el destino de su pueblo, dirigir el destino del pueblo. En el origen de la vocación hay, por tanto, una elección divina. Esa elección divina que tenemos que realizar. Sin embargo, la vocación añade algo a la elección y a la misión. La vocación, por aquí, añade algo a esa vocación, ¿verdad? A esa elección que el Señor tiene, porque ñande yara con la ñande noya. Ñande yara con la mañana echado y cuamaba ñande ayer. Y por lo tanto nos elige. Yo te elijo a vos, porque de eres cope seco te voy a imaginar ella por agua. Yo suelo comparar, y varias veces ya dije, bueno, ella pende mando imagina el famoso juego, ¿verdad? Del puzzle, el puzzle. Son como 2.000, 3.000 piecitas así chiquititas. Y allí, en esas piecitas, está todo un gran diseño y todo un gran dibujo, ¿verdad? Un paisaje, lo que vos quieras, ¿verdad? Y entonces con los distintos colorcitos, pues pecha, michimi, andereñe, pues no van a. Cada puzzle tiene un agujerito diferente. Es decir, tiene que encajar exacto, lambarete, vendemos y entonces es interesante porque cuando uno va armando, se va armando, es muy lindo cómo va quedando. Pero es bastante complicadito, sobre todo al comienzo es mucho más difícil, no es fácil, es mucho más difícil. Pero en fin, ya es ya yujú, ya tantea, ya apoya hoy. Y llega en un momento, por ejemplo, en que nos encontramos casi en dificultades. Y si vos no encontrás esa piecita, 1, 2, 3 o 4 piecitas, justamente para colocar en ese lugar, ese cuadro queda con ese agujerito, 2, 3 o 4 o 5 o 10 agujeritos. Andere yesagua. Vaya y vaya. Y esa es la comunidad, queridos hermanos. Ninguno es repetido. Cada uno tiene una misión importante. Apega con la vocación. Vocación gope güerosa pucay veñan de yara o yapoa alleva. Pero te llama a la conciencia y te está diciendo, dego será ure güereco, pero un mindo güerecoya. Jalandé, ahí está el puzzle. Landé neñe movido vende párabe. Entonces, ese puzzle no será completado nunca no completamos ahí, porque entendere ya puilare ya poana, ¿entendiste? De iquilan de cuarabe, y ahí entonces es la comunidad, ¿verdad? Que se enriquece, pero con tu presencia. Entonces, a bendiga tú y la y shangengo de coyo y shangengo diga tuyo y shangengo, no, porque todos tenemos una vocación y eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Y cada uno de nosotros dice, mira lo que está diciendo. Y en el destino de su pueblo. Es decir, tenemos un destino y Dios nos ha designado para ser agente de salvación. Salvación que dice felicidad, planificación, dignificación del hombre. Añande upeanala ñandere noy guri ñande ya. Upeana ñandere noy ñame ejanguabe yahuerecoa como elemento fundamental y esencial, ¿verdad? Con esa riqueza personal. Después dijimos también, en el origen de la vocación hay una elección divina.
Behaise hina peñande yara o me emaba ecuendebe. Hande ko angareñe punungana harei cuamba eba peñande yara lo me eba ecuendebe. Lande huerecoa ciertamente sende huerecoa. Alasia huerecoa ciertamente entende huerecoa. Cada uno es irrepetible. Por eso ese juego del puzzle es interesante para que entendamos nuestra propia vocación. Es esa elección de Dios, porque es Dios, el maravilloso que nos ha creado a cada uno. Y esa vida que nosotros tenemos, que proviene y procede del Señor, es la vida que tiene que ponerse al servicio, ¿verdad?, de los demás en el trabajo. Y esta es la elección divina. Y después, una voluntad divina que realizar. Una voluntad divina que realizar. Quiere decir que ñandeyara o erecogina el plan de salvación ya es ahí señor. Va ñandeyara y potajan, va ñandeyara, maera ñandere noira, maera ñandeya yu comundo apeari, coñandere coepe a moto po ayopiana, va ya pomanajan, va esa paya pomana. Es una voluntad divina que tenemos que realizar. La vocación añade algo a la elección y a la misión. Un llamamiento personal dirigido a la conciencia más profunda del individuo y que modifica radicalmente su existencia, no solo en sus condiciones exteriores, sino hasta en el corazón, haciendo de él otro hombre. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Esta vocación siempre cuando nosotros descubrimos y cuando nosotros sabemos que tenemos que hacer, pero de manera diferente. Pero de una manera totalmente diversa. En este quinto domingo, queridos hermanos, descubramos nuestra vocación, descubramos a este Dios que nos ama, descubramos a este Dios entonces que nos encamina también y nos ayuda para que podamos siempre hacer el bien. Pero vean, ya yujuana la ñande para. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande yarañe dominical. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.